Bienvenidos al programa Luz en la Mañana. Todo el equipo de Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, deseamos en este día que Dios os bendiga. Y queremos anunciaros el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todos los hombres. Luz en la Mañana es un programa de radio online diferente que emitimos de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana desde España para todo el mundo que pueda sintonizarnos a través de nuestra página web www.fmradioluz.com o cualquiera de nuestros enlaces de YouTube o Facebook. FM Luz a las Naciones. Luz en la Mañana. 2 horas de contenidos de la mejor calidad que van desde entrevistas en directo, noticias cristianas de actualidad, devocionales, meditaciones, alabanzas y mensajes de la palabra de Dios. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Luz en la Mañana, un canal cristiano online diferente, una voz de salvación a tu corazón. Comprometidos en oración con la necesidad, compartiendo el amor de Dios. Si necesitas ayuda, llámanos. Nuestro teléfono gratuito, 910 1813, está siempre a tu disposición. Luz en la Mañana. Luz en la Mañana. En Radio Luz a las Naciones. Una luz en tu camino. Muy buenos días y bienvenidos a todos un día más, por la gracia de Dios que podemos estar en directo con todos vosotros al programa Luz en la Mañana. Estás en tu emisora favorita, para nosotros y es nuestra emisora favorita, de la Radio Luz a las Naciones, desde los estudios centrales en Cartagena, sureste de España. Bueno, estamos a día 31 de julio, terminando ya el mes y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos decir de corazón que hasta aquí Él nos ha ayudado. Estamos de visitas. Ayer tuvimos la visita con nosotros de José Hurtado, de su esposa Marga, desde Noruega, Suecia también, que estuvieron aquí en directo con nosotros hablándonos de la escuela bíblica, la gran comisión escuela bíblica que va a comenzar a partir del día 26 de agosto en Suecia, donde había 10 plazas todavía que se podían, la gente se puede apuntar, así que si tenéis el deseo, estáis orando, habéis comentado con vuestros padres, en la franja de edad es entre 18 y 30 años, siempre se puede hacer alguna excepción en cuanto a alguna situación, y pues nos podéis llamar al teléfono 910 1813 y nosotros os pondremos en contacto con David, allí en Noruega, que él os atenderá y os informará con respecto a las dudas o preguntas que tengáis de esta escuela bíblica. Tenemos a Abraham con nosotros a los mandos. Muy buenos días, Abraham. Muy buenos días, papá. Saludarte a ti, a Santiago y también a toda nuestra audiencia, que es infinita y grande también. Infinita. Bueno, infinito estaremos ahí en la eternidad ya un día, y sí, hay millares de millares, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que están y que estaremos adorando a Dios, y ya entraremos en esa eternidad, ¿verdad? En la cual sí, aquel que es infinito nos ha prometido, ¿verdad? Esa vida eterna, de poderla vivir. ¿Y eterna qué significa? Eterna, ¿verdad? Que no tiene fin, y esta es la vida de Dios en la persona de Cristo, el principio, el fin, el alfa y el omega. Bueno, pues como bien decía Abraham, estaba saludando a Santiago. Tuvimos visita ayer de José y de Marga, y también está con nosotros unos días Santiago Pelayo, ¿verdad? Totalmente de esquina a esquina, Santiago, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Y pues sí, de visita desde México. Uh-huh. Muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad de aprender tanto y de conocer gente de su parte, y
faltan palabras. Bueno, pues nosotros agradecidos con su visita también, porque bueno, nos está enriqueciendo y al mismo tiempo pues estamos aprovechando pues aquello que Dios le ha permitido aprender, ¿verdad? Y tener, bueno, pues esa habilidad y ese conocimiento en cuanto a lo que son pues todo esto que yo me quedo muy cortito, ¿verdad? En cuanto a lo que es la tecnología, y nos está ayudando mucho en los vídeos, en cosas, en proyectos que tenemos en Radio Luz a las Naciones para poder compartir con todos vosotros, y sobre todo agradecidos a Dios por su corazón, ¿verdad? Por un corazón que ha sido cambiado, que ha sido transformado, y que ahora hay el deseo, ¿verdad? Como cada hijo o hija de Dios, de poderle servir, de poderle honrar, y que Dios aumente la fe que Él nos ha dado, nuestra fe, ¿verdad? Para poder creerle en su totalidad y poder vivir conformado a aquello que Él nos enseña a través de su palabra. Tenemos una Biblia para ti si no tienes medios económicos, si tienes el anhelo de poder compartir, de poder ver y conocer el corazón de Dios. Bueno, pues ahí, y no tienes medios económicos, vuelvo a repetir, nos puedes llamar también al teléfono gratuito 910 18 13, y en nuestra página web tenemos una pestaña que pone una Biblia para ti. Abres, pinchas, se te abre un formulario, nombre, apellidos, y bueno, pues el lugar donde quieras que te la enviemos, y en la medida, siempre decimos que Dios nos permita, porque hay lugares del mundo donde no podemos acceder, ¿verdad? De momento, no sabemos, pero siempre procuramos, en la medida que Dios nos permite, poder llevar y poder enviarte un ejemplar de la palabra de Dios, una Biblia, para que tú puedas compartir las mañanas de luz en la mañana, valga la redundancia, con nosotros, comprobando que lo que aquí se habla está escrito. Si no, pues no, ¿verdad? Yo creo que es algo fundamental que tiene que estar escrito, ¿verdad, Santiago? Claro, si no está escrito, no es eterno, ¿no? Y el mensaje que buscamos llevar, que buscamos reflejar, pues es eterno, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues precisamente el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, él estaba declarando algo concretamente, y estaba declarando a los hermanos el evangelio que él nos había predicado. Bueno, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y nos dice así, que Cristo murió por nuestros pecados, y dice, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces ahí es donde nosotros queremos hacer el énfasis, ¿verdad? Y por eso el deseo y el anhelo de que si no tienes una Biblia, poderte regalar una, para que las Escrituras, la palabra de Dios, las palabras que Dios ha hablado, Jesús nos dijo, son espíritu y son vida, son las que nos guíen. Te guiaré, me guiarás, decía el salmista, por la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Ahí hay un guía y un viajero, ¿verdad? El guía es nuestro Dios, y nosotros estamos como viajeros, pero necesitamos pues el GPS, vamos a decirlo así, ¿verdad? Actual, para que la gente que nos escuche y que está más actualizada en estas cosas pueda entender, para que no nos desviemos. Tú entiendes un poquito de esto, ¿verdad, Santiago? Claro, es importante cuando no conocemos hacia dónde vamos, poder ser dirigidos, ¿no? Y ahora en las aplicaciones de navegación, si no conoces, por ejemplo, yo que no conozco este país, he estado de visita en algunos sitios sin conocer, y con el GPS, con las aplicaciones de navegación he llegado, y yo lo entiendo como la guianza de Dios, ¿no? Yo no conozco el destino hacia donde Dios me ha llamado, pero sí que conozco su guía, ¿no? Y me redirige. Cuando me voy por otro lado, das vuelta equivocada, te dice, no, espera, aquí no, es por aquí, es para acá, ¿no? Y es muy especial, ser guiado por Dios es lo más especial que un hombre puede hacer. Bueno, las Escrituras, por eso hacemos énfasis, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Tenemos una reflexión que luego compartiremos con vosotros, con el título concretamente, la palabra de Dios. Bueno, queremos mandar, ya tenemos aquí audiencia saludándonos, Santiago, y bueno, pues podemos ver desde Estados Unidos varios lugares. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 IPs desde Estados Unidos. Una concretamente es en Redwood City, y otra en Peyton, y 3 que nos dice Estados Unidos, pero no nos especifica desde dónde. Luego en Zaporizhzhia, en Ucrania, en este lugar donde está viendo, bueno, pues este conflicto bélico, ¿verdad?, esta guerra. Bueno, pues ellos son fieles oyentes, y qué bueno que haya aún en el momento, ¿verdad?, tan difícil que se vive en estos lugares, bueno, poder tener este hambre y esta sed
de Dios, ¿verdad? Bueno, pues ahí ellos siempre están con nosotros. Un fuerte abrazo a todos allí en Zaporizhzhia, en Ucrania. En Suiza también están conectados con nosotros ahora mismo. Medellín, Colombia, y esos son más cercanos a ti, ¿verdad? En aquella zona. Sí, es lejos, bueno, está lejos, perdón, pero sí, pues Latinoamérica. El otro día, precisamente, cuando nos estábamos tomando, bueno, pues un refresquito y comiendo un poquito, conociendo parte que te enseñamos de aquí de Cartagena, pues Dios nos permitió estar con un colombiano, ¿verdad? Que nos estaba atendiendo como camarero, y qué bueno que, ¿verdad, Santiago? Que se le pudo sembrar la palabra de Dios y se veía una necesidad en el hombre, ¿verdad? Y nos comentaba lo que vivió en la infancia. Sí, muy especial el propósito de Dios cuando ves que te está respaldando a donde quiera que vayas. Pone personas para que tú puedas hablarles, ¿no? Y conocer, que se conozcan un mexicano y un colombiano en España, es algo que no lo puedes planear. Es muy difícil, ¿no? Sin embargo, poder presentarle a Cristo y poderle recordar, si es que ya le conocía. Sí, había oído hablar de él, ¿verdad? Como bien decía, yo de pequeño y tal, bueno, pues recuerda algo, como tú bien estás diciendo, Santiago. Dios te ama de una manera muy especial, y ese amor fue manifestado en la cruz, donde Él estaba cargando con nuestros pecados para que nosotros lo podamos creer, ¿no? Hubo un momento muy especial con Él. Bueno, pues bienvenidos a todos los colombianos, que Dios os bendiga en Medellín, y nos vamos a nuestro canal de YouTube, donde ya podemos ver a Ruth Rivera diciéndonos buenos días. Gracias igualmente, Ruth. Mariela Graciela, buenos días. Agradecidos con el Señor por su amor y misericordia. Bendiciones desde el Reino Unido. Mariela nos escucha desde el Reino Unido. Bueno, también tenemos a Carmen García Herrezuelo. Buenos días a todos igualmente. Carmen, para ti. Ruth Rivera, ella nos está diciendo igualmente. Gracias, Ruth, por estar ahí siempre, ¿verdad? Laura Ruiz Fernández, buenos días, hermanos, bendiciones igualmente para ti, Laura. Un saludo desde Callosa del Segura, Alicante. Mañana vamos a estar allí en Alicante en la reunión de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza con los hermanos de allí, de Alicante. Entonces, bueno, pues gracias a todos los alicantinos que estáis ahí conectados con nosotros. Fran Matos, buenos días, bendiciones. Él es también latinoamericano y él reside en Reino Unido. Y él está trabajando y siempre está con la radio puesta, con el mensaje ahí. Bueno, pues hay que ser luz, ¿verdad?, en los lugares. Y desde aquí decimos que no tengas vergüenza, que compartas el enlace de Luz en la Mañana, que compartas con la gente esta emisora, que el único deseo que tiene, bueno, hay varios deseos, no podemos decir el único deseo, pero el principal por lo cual se abrió esta plataforma antiguamente, hace 13 años que va a hacer ahora en octubre, fue a través de la FM, pero la oración era: Señor, si no vas a ser glorificado, que no se abra. Pero nuestro deseo es darte la gloria en aquello que podamos hacer. Bueno, Dios lo permitió y hasta el día de hoy sigue siendo el principal objetivo, ¿verdad? Pero luego hay otros deseos. ¿En cuanto a qué? Bueno, pues en cuanto a que la gente pueda conocer a Dios personalmente, ¿verdad? Que aquellos que ya hemos conocido a Dios por su gracia podamos tener este crecimiento espiritual, ¿verdad? De lo cual la Biblia nos enseña de que no podemos quedarnos como niños, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero cuando ya dejó de ser niño, ¿verdad? Entonces tenemos que ir madurando. Bueno, pues para ello tenemos también un almacén virtual que tenemos todo tipo de contenido: alabanza, programas para niños, las mujeres de la Biblia, estudios bíblicos, escuela bíblica también, luego el enlace directamente a la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza de distintos lugares. Todo eso es gratuito, Santiago. Gratuito, pero hubo un costo. Sí. Es gratuito para nosotros, hubo un costo que fue pagado hace varios años, y invitarte a que puedas adentrarte en la Escritura, que puedas sumergirte en esta experiencia que será para toda la vida y mucho más. Vamos a poner una canción, Abraham, Sol de la Mañana. Yo creo que es momento. Nosotros, aún siendo malos, Dios nos ama. Dios nos ama, Dios te ama en Cristo Jesús. Vamos a poner la canción y seguimos en directo con todos vosotros en Luz de la Mañana.
Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto poder comunicarme por este medio con ustedes. Me llamo Evelyn Saraí Girón Tirado. Tengo 29 años ya casi cumplidos este jueves pasado y bueno, me encuentro aquí con ustedes en este país hermoso de España. Yo soy de México, soy mexicana y es un placer poder compartir esta cultura a través de este medio. El día de hoy estaré compartiendo mi testimonio y espero que tú que me escuchas sea de esperanza, de bendición y de sanidad a tu vida. Yo tuve un encuentro con Jesús. Bueno, yo crecí en un hogar cristiano, tengo a mi mamá y a mi papá y tengo una hermana, ella ya está casada, ella tiene aproximadamente 10 años de casada y tengo una hermosa sobrina de 6 años de edad. Bueno, les empiezo a contar. Cuando yo tenía unos 3 años de edad, más o menos, mi padre sufrió un accidente automovilístico, el cual, pues bueno, mi hermana y yo tuvimos que ir a la casa de mi abuelita para vivir en este tiempo que mi papá estaba pasando por esta situación de su accidente. Claro que cuando vivíamos esa situación de separación de mi padre y mi madre de este tiempo yendo a hospitales, pues sufrí un gran vacío en mi corazón donde no tenía a mamá y a papá. Y aquí quiero ser muy específica y contarte de una situación que adoleció mi corazón. Cuando yo empecé a sentir esa ausencia de mi padre específicamente, yo empecé a experimentar diferentes emociones como tristeza, dolor. Y eso se fue agravando un poco más a lo largo que yo fui creciendo. Pude experimentar lo que era el sentido de la soledad, pero lo más fuerte fue el abandono en mi vida. Como les comentaba, yo crecí, cierto, en un hogar cristiano, pero cuando sufrió esta crisis mi familia acerca del accidente de mi padre, pues me sentía yo desprotegida y vulnerable. Siempre y cuando mi familia estuvo ahí presente, pero no era suficiente el hecho de tener esa ausencia de mamá y papá. Así fui creciendo en lo que es la etapa, bueno, en México le decimos la secundaria antes del bachillerato. Y bueno, en ese transcurso de esa etapa yo estuve sufriendo mucho bullying, mucha violencia por parte de mis compañeros, donde podría escuchar diferentes frases. Una en específico era que yo era burra, que yo no era capaz de hacerlo. Llegué al punto en esa etapa donde yo en una clase presente hice una carta y yo escribía cosas acerca de mí, de mi identidad, pero para herirme yo misma. Un ejemplo, frases como lo mencionaba: eres una burra, no vas a poder aprender, no lo vas a poder hacer. Todas estas frases primeramente las recibía de mis compañeros y después yo misma me hice esa carta hacia mi identidad. Claro que existía en mí un gran dolor muy fuerte, donde yo no sentía ese apoyo de mis padres, pero también iba a la escuela y no sentía ese apoyo mucho menos de mis compañeros o de mis maestros, porque también llegué a sufrir bullying acerca de mis maestros, donde un profesor en especial podía ver que en vez de afirmar, él lastimaba con sus palabras, ¿no? Acerca de no ser capaz de poder avanzar en mis estudios. Bueno, fui creciendo, fui estudiando, seguí estudiando lo que es el bachillerato.
y posteriormente estudié la universidad. Todo esto te hablo que a lo largo de mi vida yo estuve yendo a la iglesia, yo estuve sirviendo a Dios, siempre creí en Dios, pero había ese dolor tan profundo de abandono, de rechazo, de inseguridad y no estar firme en mi identidad. Pasé por un proceso de divorcio. Cuando yo termino la carrera, la universidad, me caso, empiezo a trabajar. Y pues bueno, fue cuando duré más o menos 2 años de casada y paso por este proceso de divorcio. Un proceso muy doloroso, un proceso que, bueno, pues en mi vida nunca yo me lo esperaba pasar. ¿Por qué? Porque yo crecí en ese hogar cristiano. Si tú me escuchas y si tú has pasado por estos dificultades, crisis en tu vida, un vacío en tu vida, ansiedad, depresión, bullying a lo largo de tu vida, aun si tú trabajas y hay personas que dañan tu identidad a través de eso, yo quiero decirte que en mi vida pudo ser rescatada. Cuando yo realmente tuve un encuentro personal con Jesús, cuando todos mis problemas me saturaron y ya no podría caminar más. ¿Por qué? Porque se acabó mi fuerza. Cuando yo paso por este proceso de divorcio, yo llegué a un punto de quererme suicidar. Entonces cuando yo estaba en el acto del suicidio, yo escucho la voz de Dios que me dice: ¿quién eres tú para quitarte la vida? Y pude ver sus brazos cubriéndome en esta etapa. Aún así, cuando pasé por eso, no pude realmente regresar al 100 a los brazos de papá. Y ahora te diré por qué. En mi vida estuve siempre escuchando de Dios, siempre escuchando de Jesús, pero nunca tuve realmente un encuentro profundo con Él, donde realmente nunca lo vi cara a cara. Cuando todos mis problemas me saturaron, cuando empezaron a cobrar factura cuestiones físicas, cuando salieron deudas financieras por sin ningún lado, cuando tenía ese sentido, vuelvo a mencionar, de soledad, de abandono, es ahí cuando yo cierro mi cuarto, yo me pongo de rodillas porque también recibo una noticia que yo no iba a poder ser mamá. Creo que esa parte impactó fuertemente mi vida y fue donde decidí quebrar mi corazón, quebrar mi orgullo, quebrar mi propia fuerza y decirle: ¿sabes qué, Dios? Yo te necesito. Te vuelvo a decir, tú que me escuchas, yo ya conocía de Dios, pero nunca había tenido un encuentro cara a cara con Él hasta que me humillé ante Él, ante su presencia, ante sus brazos, cuando dije: Dios, yo no puedo más, ni con mi vanidad, ni con mi orgullo, sino yo te necesito a ti, Jesús. Entonces yo desde ese tiempo en adelante, yo ahora hablo a las personas y te hablo a ti que Jesús es un Dios detallista, Jesús es un Dios personal, que su Espíritu Santo nos acompaña, nos abraza. Y si tú has pasado por este proceso de divorcio, yo quiero decirte que Dios está ahí para consolarte. A lo mejor tú quieres hacer justicia con tu propia mano por historias que te han pasado igual a mí o diferentes a mí, pero yo quiero decirte que no hay mayor justicia que la de Dios. No hay mayor justicia que Él conoce cada uno de nuestros corazones, porque la justicia en tu propia mano, ¿sabes qué? Te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la muerte, pero hoy Dios te da a elegir entre la vida y la muerte. Yo soy un testimonio que aún con las luchas de que no quería buscar a Dios, que yo pude abrir mi corazón tal cual
ante Él, aunque no quería hablar con Él. Eso hizo que yo decidiera la vida. Así que yo te invito que el día de hoy, tú que me escuchas, si estás pasando por pensamientos aún de suicidio, quiero decirte que Dios tiene vida para ti y no muerte. Dios te bendiga y te mando desde acá un fuerte abrazo. Hemos escuchado el testimonio de Evelyn Gibbon y bueno, pues podíamos recibir todo aquello que nos ha explicado, ¿verdad? Y nos ha contado en cuanto a lo que ella pudo experimentar. Una persona que desde el principio está viendo algún problema con la audición. Bueno, pues vamos a intentar solucionarlo. Ponemos una canción y seguimos en directo con todos vosotros. Padre, vengo hoy a ti, como tu hijo, necesito recibir la promesa de tu espíritu. En debilidad, en gran necesidad, con un corazón humilde ante ti. Clamo por el sello de tu amor, Santo Espíritu de Dios, Consolador. Úngeme, bautízame, Santo Espíritu de Dios, para andar en santidad. Guíame a toda verdad. Tu iglesia dice ven, tu pueblo dice ven, tus hijos claman hoy, pidiendo adoración. Abba, Padre, escudriña el corazón, revélanos tu reino, oh Señor. Qué petición, ¿verdad? Revélanos tu reino, oh Señor, ¿verdad? Es por revelación cómo una persona puede recibir el mensaje de salvación en arrepentimiento y en fe. Bueno, estábamos escuchando a Evelyn, ¿verdad? En cuanto a lo que ella pudo experimentar, una persona que desde bien pequeñita había escuchado la palabra de Dios, se había familiarizado con el Evangelio, conocía de Dios, pero dice que nunca había tenido un encuentro profundo con Dios, nunca la había visto cara a cara, no había sido liberada y bueno, pues hasta aquel día que se humilló. Y Dios ahí asistió ese corazón y bueno, pues yo creo que forma parte del testimonio de cada uno de nosotros, ¿verdad, Santiago? Claro, es un antes y un después, ¿no? Un AC, un DC, en el que primero no estás y luego ya estás en Cristo. AC antes de Cristo y un DC después. Sí. Después de Cristo, ¿verdad? Una vez que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Bueno, cuéntanos un poquito. También escuchábamos paisana tuya. Claro. De México me decías que ella era del norte, ¿verdad? Suena el acento. Si me equivoco, me corriges, Evelyn. Bueno, pues cuéntanos cómo fue también el momento en tu vida. Conozco algo de lo que hemos estado hablando, Santiago, pero qué mejor que tú, que nos puedas expresar cómo llegaste tú a tener un encuentro personal con Cristo. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por permitirme abrir mi corazón contigo, y gracias también a ti que me estás escuchando por permitirme este momento, ¿no? Que para mí es muy especial el poder recordar cómo Dios se acercó a mí, ¿no? Bueno, yo desde chiquito, pequeño, como dicen aquí,
tuve muchos problemas en la infancia, a cuestión individual y familiar, ¿no? Yo vengo de una familia que está desintegrada, bueno, estaba, nótese en pasado, estaba desintegrada, mis padres separados, mi madre con, pues, cargas muy pesadas, somos 3 hermanos conmigo, entonces ella nos sacó adelante en la infancia, en la adolescencia, y bueno, ella ocupada en darnos todo lo posible, y sin yo saberlo, con mucho enojo, con mucha ira en mi corazón, con mucha soledad también, como decía esta Evelyn, y fui creciendo, y yo en algún momento pensé que esto era normal, ¿no? O sea, para mí era la normalidad el crecer de esa forma, bueno, hasta que me convertí en un hombre, y fue hasta los 20 años que una condición de soledad incomprensible, de estar en lo más bajo, en lo más bajo que he podido llegar a estar, en esta oscuridad, por ponerle un nombre, cuando una noche, fue una madrugada, Dios tocó mi corazón por medio de su espíritu y pude ver la condición en la que yo estaba. Y no sé si conoces esta frase de película que dice: he visto mi vida en... La película de mi vida. Resumida, así, como si hubieran hecho unos bloopers o unos highlights de mi vida, pero no eran cosas buenas lo que yo vi en esa película. Era la madrugada, estaba yo viviendo en Oaxaca en ese entonces, y yo quiero aclarar que yo no busqué en ningún momento, el acercarme a Dios. Estaba rodeado de personas que me hablaban de la palabra, estaba rodeado de personas que me compartían, que incluso oraban por mí, iba yo a reuniones. Yo no era cristiano, mi familia tampoco lo era, pero cuando yo estuve viviendo ahí en Oaxaca, Dios se acercó a mí, y en esa madrugada recuerdo perfecto lo que te digo, vi esa película desde que tengo uso de memoria, de uso de razón, desde que era un niño hasta horas antes de esa experiencia. Y yo no entendía qué me estaba pasando. Y cuando yo vi eso, me di cuenta de quién realmente era yo. Y ahora sé, en ese entonces no lo entendía, que Dios me estaba quebrantando, Dios me estaba revelando mi condición. Y recuerdo perfectamente que caminé al baño, encontré a una persona que era la encargada de esa casa, y me dice: ¿qué te pasa? Yo totalmente derramado en lágrimas, al haber visto quién realmente era yo, el haber vivido tanto tiempo así, y yo no pude articular ninguna palabra, este nudo en la garganta que a veces, no sé si me explico, no sé si me doy a entender, si no, pónganme ahí en el chat, por favor. Y lo único que pude decir fue: necesito a Dios. Tomé unos Kleenex y me regresé a mi recámara, y esa noche no pude ni dormir, y a partir de ahí fue como yo tuve un encuentro con Dios, y eso marcó un antes y un después de poder entender quién era yo, y también poder entender hacia dónde y en qué me quería convertir Dios. Ese es el... Qué bueno. Es el tráiler del... Sí, bueno, como Dios obra, ¿verdad? Es de la multiforme gracia que Él tiene para poder asistir, ¿verdad?, a un corazón que le revela su condición, como bien estamos escuchando, ¿verdad?, y te hace ver. Yo recuerdo ese día también, de esos highlights, como decís vosotros, ¿verdad?, de los momentos más, bueno, más, no eran buenos tampoco, como tú bien dices, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que me pudo abrazar, me pude arrepentir, creer en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, y fue un antes, como tú bien decías, ya un antes y un después, ¿verdad? Ya la cosa cambia, pero luego hay un recorrido también, ¿verdad, Santiago? Hay un caminar en el cual Dios te está llamando a algo. Wow. Y estos días atrás hablábamos, compartíamos, ¿verdad?, en
en el tiempo que estamos teniendo de comunión, de conocernos. Ya nos conocíamos a través de internet en cuanto a lo que son las clases con Abraham, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí estamos teniendo un vínculo más estrecho y hablamos en cuanto a lo que ha sucedido en nuestras vidas y cómo Dios sigue obrando, ¿verdad? Cómo Él ha empezado una buena obra, como bien nos dice el apóstol Pablo, y vemos esa perfección en cuanto al diseño y el trazo de Dios para con nuestras vidas. Me comentabas algo estos días atrás, íbamos en el coche, en cuanto boga mar adentro. Boga mar adentro. Bueno, cuéntanos un poco, Santiago. Esa es también otra temporada, como si fuera una serie de Netflix. Esa es otra temporada en mi vida, en el caminar cristiano. La podemos recopilar y ponerla. Yo creo que sería bueno que la gente a través de estas... si reaccionan, sí. Le ponemos boga mar adentro. Tiempo después que yo pude reconocer mi condición y reconocer y recibir a Cristo como mi Salvador, tomé otro tipo de decisiones. Ya regresé yo a Ciudad de México, de donde yo soy, y comencé a trabajar, seguí estudiando, todo normal. Sin embargo, la parte especial que me había hecho caminar rectamente, que me había transformado, y sobre todo lo más importante que a mí me interesaría transmitirte es que pude conocer el verdadero amor. El verdadero amor que nunca me hizo a un lado, porque yo pude entender que lo que yo había visto en esa revelación, por ponerle un título, Dios lo había visto en todo momento. Y sin embargo, Él, más allá de alejarme, me acercó todavía más. Y ese amor dobló mis rodillas. Ese amor fue algo que jamás había conocido, pero que sí yo había estado viviendo en Él cuando Dios me había guardado, cuando Dios me dio la vida, cuando Dios me dio una familia. Y conocer ese verdadero amor es algo que está planeado para la vida de todos, y es por eso que vino Jesucristo. Regreso yo a Ciudad de México y continué con mi vida normal. Sí, a lo mejor busqué una iglesia para seguirme congregando. Todo bien hasta un tiempo, pero después hubo un enfriamiento. Hubo un enfriamiento después de haber vivido estas experiencias, de haber sido aceptado en el amor de Dios. Mi decisión todavía no estaba tomada. Si bien yo estaba viviendo en el amor de Dios, no había tomado una decisión y un compromiso que sí es muy importante que todos y cada uno de los que ya le hemos escuchado, conocido y recibido, pues tomemos, ¿no?, estos pasos de fe. Que también te invito a que, si lo estás pensando, no lo dudes más. Y llegué a tener muchas dificultades por decisiones que yo había tomado, incluso adentrarme en esa soledad en la que Dios ya me había sacado de nuevo, en esa oscuridad. Y en momentos de aflicción, de necesidad, de duda, de prueba, yo recordaba de las palabras de Dios, y yo le decía: Señor, dime qué es lo que tú quieres que haga. Dime qué tengo que hacer. Ayúdame. Y lo único que yo sentía era boga mar adentro. Y te estoy hablando que fueron años, muchos años, en los que esa era la respuesta a mis cortas oraciones, y cada vez menos seguidas. Boga mar adentro. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Boga mar adentro. Esa fue una palabra que se quedó guardada en mi corazón cuando yo viví en Oaxaca, y el Señor me la recordaba en todo momento y en todo lugar, en respuesta a toda oración de cualquier tipo, por cuestión de trabajo, por cuestión espiritual, por cuestión de salud. Y el Señor me decía: Santiago, boga mar adentro. Boga mar adentro. Y en ese momento yo no entendía, decía: ¿por qué me repite tanto esto por tantos años? Bueno, no es que me lo repitiera, era lo único que me decía. Entre más personas, cuando yo buscaba esporádicamente su palabra, porque no era nada constante. Y ahora entiendo que el Señor lo que me decía es: boga mar adentro, pero de mi amor. Boga mar adentro de mi palabra. Boga mar adentro de mi espíritu. Y gloria a Dios,
un día pude clamar como no lo había hecho en un principio. Como te digo, yo no busqué acercarme a Dios, yo no busqué que Dios se me acercara, sino que fue su Espíritu Santo el que me reveló mi condición. Pero sí hubo un momento, años después de haber escuchado Boga Mar Adentro, en el que yo sí di ese paso y sí pude clamar y decirle: Señor, no puedo sin ti. Si tú quieres que bogue mar adentro, lo voy a hacer, pero te necesito porque no puedo más de esta forma, esta soledad, esta condición en la que Dios me había revelado que yo estaba, que yo después volví y fue peor. Ahora entiendo porque su palabra lo dice y lo revela, ¿no? 7 veces peor. Y pude clamar y también pude sentir ese abrazo. Y pude sentir y pude ser lleno de nuevo de ese amor que ya conocía y que Dios en la persona de Cristo me volvía a dar una vez más. Y fue cuando bogué mar adentro que entonces sí tomé una decisión y entonces sí me comprometí con Cristo. Me comprometí con lo que había escuchado para vivirlo, para hacerlo, para ser congruente con lo que creía y con lo que es verdadero. Y fue ahí donde el Señor me empezó a hablar más cosas, donde el Señor me empezó a capacitar por medio de su palabra y por medio de hermanos en la fe. Y tiempo después, años después de esta situación, tomé la decisión por una semilla que Dios puso en mi corazón de formar parte completa en la obra. Dios me llamó a esta obra en este tiempo en Reto, en México, y después me llamó a esta parte, ¿no?, del colegio, que es un privilegio, que es un antes y un después también en las etapas que he podido vivir en el Señor, y una transformación completa, una transformación no solamente de cómo me veía, de cómo me sentía, sino realmente de lo que soy y cuál es mi destino ahora. Y le pido a Dios que ese destino siempre sea que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿no? Su nombre está escrito. Él mismo dijo: no os gocéis por estas cosas, en cuanto a la situación de echar fuera demonios, que bueno, es algo que Dios nos ha dado esa autoridad, ¿verdad?, en Cristo para poder echar, pero Él dice: no os gocéis de estas cosas, más bien gozaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Bueno, seguimos con esa trayectoria. Tienes 29 años ahora, 29 ¿no? años. 29 años ahora. Bueno, esto Jovencito. un tiempo en el que va hablándonos por etapas, Por ¿verdad? etapas. En cuanto a lo que Dios, como Él nos decía que Dios vino en su busca, ¿verdad? Él vino a nuestro encuentro. No te olvides que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es algo que tú y yo, por nuestra propia naturaleza o decisión, podamos hacer, no. La salvación es de Dios, pero lo importante y lo necesario es que cuando nosotros estamos en ese conflicto espiritual, digamos hasta aquí, ¿verdad? Y luego vemos esta progresión en cuanto a la obra de Dios en nosotros. Llega un tiempo clave también. Nos estás hablando que ahora estás en el colegio, primeros frutos también allí en México. Estás en la casa de los jóvenes, también en Tlaxiaco concretamente, ¿verdad? Bueno, 70 personas me decíais que erais, ¿no? Sí, en total. Ahí en Tlaxiaco tenemos una casa de menores de edad, exclusivamente para menores, con responsables exclusivamente para ellos. Hay una casa de mayores de edad, 18 años en adelante, igual con su equipo de responsables, gente que está muy al pendiente. Y hay un equipo, también un grupo de jóvenes de entre 13 a 17 o 18 años, dependiendo la etapa escolar en la que estén, que es en donde yo estoy trabajando también. Y en el colegio, ahí están pequeñines desde los 3 años hasta los 17 y 18 años, dependiendo cuando terminen su bachillerato. Entonces, Dios me ha llamado en este tiempo a trabajar con los niños, a trabajar con la juventud, a poder sembrar esa buena semilla, sembrar la buena semilla. ¿Cómo es el eslogan que tenéis allí en Frutos? En el colegio el lema institucional es sembrar la buena semilla para cosechar el mejor fruto. Y yo entiendo ahora, por gracia de Dios, que si nosotros
cuidamos esta tierra y cuidamos la semilla plantada desde edad primera, desde edad temprana, podemos facilitar, porque al final es una decisión que los jóvenes y las señoritas tienen que tomar, podemos facilitar que ciertas vivencias, que ciertas experiencias no las vivan, no son necesarias. Claro. No es necesario estar tan adentrado en la tiniebla para conocer la luz. Sin embargo, todos somos pecadores. Claro. Todos tenemos una condición de la cual tenemos que reconocer y arrepentirnos, pero no todos tenemos que vivir ciertas cosas. Eso es un hecho, ¿no? Qué bueno. Y ahí estamos con el equipo. Hay un gran equipo de matrimonios también ahí que realmente toman una carga extraordinaria por nosotros en todos los sentidos. También el equipo de Ciudad de México está muy al pendiente de ahí. De un abrazo Tlaxiaco. para todos allí, desde aquí, Ahí. desde Cartagena. No de India, sino Cartagena de España. Sí, ahí están y nada, es muy especial cómo Dios te capacita, porque sí es una bendición, pero también es una responsabilidad formar parte de todo esto, y no puedes ir de cualquier forma. Claro. Antes de que yo pudiera formar parte, tuve una preparación en todos los sentidos, educativamente, es decir, con formación profesional, y también una que es muy importante, ¿no? La formación espiritual, ¿no? La formación en la palabra, que es nuestra guía, es nuestro fundamento, y es eso hasta donde Dios nos ha traído. Nos ha dejado crecer en su obra, nos ha dejado formar parte, y la parte más especial que sigue tratando el corazón mío. Comentabas algo que quiero resaltar, ¿verdad? Porque claro, hay jóvenes que escuchan testimonios de lo que ellos vivían, y claro que Dios perdona todos los pecados cuando, sí, claro, cuando una persona se arrepiente. Pero comentabas algo, no todos tenemos que vivir las mismas cosas, y más a la juventud. Tú no tienes por qué adentrarte porque hayas escuchado un testimonio de una persona que se ha hecho esto, que se ha hecho lo otro, porque trae como una especie de, es que yo no tengo, a mí no me ha pasado eso, pero es que no tienes por qué pasarlo. Claro que no. No tienes por qué pasarlo, ¿verdad? Simplemente sí tienes que entender algo, que eres pecador, Sí. ¿verdad? Por pensamientos, por naturaleza, primero por naturaleza y luego por práctica, ¿verdad? Claro. Es algo que pero práctica no tienes por qué llegar a puntos dentro del mundo de las tinieblas, como bien decía Santiago, que no tienes por qué, tú tienes que reconocer, ¿verdad? En este momento de que tú estás apartado de Dios, que tú estás destituido de la gloria de Dios, que no tienes ningún tipo de necesidad en tu propio interior, porque te crees tú eres tu propio Dios. Bueno, pues cuando Dios se manifiesta a tu vida y te hace ver la condición tuya y te muestra su gran amor en la cruz, ¿verdad? Expresado en la persona de su Hijo Jesucristo muriendo por tus pecados, bueno, ahí ocurre algo. Hay un milagro de Dios, es la revelación de Dios a tu vida, ¿verdad? En cuanto a nuestra condición y quién es Él, y una persona se convierte, ¿verdad? Hay una conversión genuina por la obra del Espíritu Santo. No tienes por qué vivir lo que otras personas han vivido, no porque otras personas hayan hecho estas cosas y Dios les haya perdonado, son más cristianos que tú o menos cristianos que tú, no. No, el cristiano es aquel que le ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y le ha creído en su corazón. Y dice la Biblia que Él te ha dado y nos ha dado la potestad de ser hechos Hijos de Dios. hijos de Dios. Entonces no tienes por qué vivir lo que otras personas. Me gusta lo que has comentado porque Claro. hay como una especie de en testimonios de jóvenes de tal, y entonces, pues, que fija, y hay gente como, es que yo no... Pero es que no tienes por qué vivir eso. No. No tienes por qué vivir lo que otras personas han vivido. Yo muchas veces he dicho en cuanto a mis hijos, no quiero ni que vivan ni un 1% de lo que yo viví, apartado de Cristo, apartado de Dios, muerto en mis delitos y pecados. No tienes por qué vivir lo que yo viví para ser cristiano, ¿qué va? No, es el momento en el cual tú reconoces en tu corazón por revelación de lo alto, ¿verdad? De que eres un pecador, de que tu vida está destituida, que has desobedecido, que has mentido, que yo qué sé, ¿verdad? Claro. Cada uno es lo que te muestra esa película de la vida, ¿verdad? Como bien estamos escuchando. Y bueno, pues recibes a tu Señor, a Jesucristo como tu Señor. Es un paso de fe. Es el acercarte y decir, ahora sí, ¿verdad? Sí, y yo estaba leyendo las cartas a Timoteo y vemos el ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando, ¿no? Como alguien como fue Saulo,
que perseguidor, de la iglesia y... Sí, con un buen currículum. Que como dices, ¿no? Que estuvo muy adentrado. Y vemos a alguien como Timoteo, ¿no? Alguien que nació de tercera generación de creyentes, ¿no? Su madre, su abuela. Y vemos cómo no podemos ver quién es más o menos cristiano, ¿no? Diferentes llamados, diferentes tiempos. Pero al final no importa si tú estás llevando una vida como la de Saulo o creciste y viviste una vida como la de Timoteo. Dios nos ama a todos por igual y tenemos que arrepentirnos todos por igual, cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Y no es necesario. No creas que tu testimonio es no menos pesa. o más. Es el testimonio de Cristo en nosotros en cuanto a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y no se trata del peso porque hayas hecho más pecado, no, todo lo contrario. No. ¿Verdad? Ahora sí uno tiene que entender de que está muerto en delitos y pecados. Claro. ¿Verdad? Y Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que te amó, te dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y esto es por medio de la fe. Y esto es un regalo. Esto es un regalo que tenemos que recibirlo. Yo cuando te regalo algo, el otro día te regalé algo y tú lo recibiste con mucho... Y dijiste, wow, pues igual a mí cuando me regalan algo me encanta que me regalen cosas, ¿sabes? Y bueno, pues lo recibes y es algo que te han regalado. Bueno, claro. Y que hay un corazón que te lo está dando con gracia, porque te ama, porque te aprecia, porque toma, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, el regalo, el don de Dios, la dádiva, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Y no hablamos algo aquí, sino que trasciende eterno a la eternidad, ¿verdad? Al infinito que habrán dicho al principio, ¿verdad? Claro. Bueno, maravilloso. Así que... Y luego, como bien estamos hablando, Dios va a ir haciendo y va a ir produciendo en tu corazón y en mi corazón, como bien nos enseña la palabra de Dios, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, cuando Él lo produce, vamos a invertir. Vamos a fortalecernos y llega un momento en tu vida también, ¿verdad? Donde hay una expresión de una invocación de alguien concretamente. E invocó Jabes al Dios de Israel. Wow. Yo creo que te lo sabes de memoria, ¿no? Ese versículo. Cuéntanos. Yo te puedo decir que es algo sobrenatural. Cuando pude conocer pude vivir, no conocer, porque ya la conocía, pero pude vivir esa comunicación personal en la que por medio de Cristo puedes hablar directamente con Dios. Y nos dice su palabra que podemos pedirle, que podemos buscarle, que podemos llamarle, ¿no? Y Él va a responder. Y por gracia de Dios pude pedir su bendición. Pude pedir que su mano poderosa estuviera sobre mí y pude pedir que me alejara también del pecado de la tentación. Una oración muy breve, algunos la conocen como la oración de Jabes, el más ilustre de entre sus hermanos. Y la parte de esta oración que no he mencionado, cuando pide que ensanche su territorio. Yo realmente no tengo ningún territorio, no soy noble, no tengo una heredad, pero lo que sí tengo es un corazón. Lo que Dios me ha dado también es un ministerio y me ha dado una porción de fe. Entonces llegó un momento en mi vida en el que yo le pedí a Dios directamente: Señor, por favor, dame un corazón más grande, más ancho. Por favor, ensancha mi fe. Ensancha los límites de esa fe, ensancha los límites de donde estoy ahora. Y de primera dije, ¿qué he hecho, no? Porque Dios respondió mi oración. Dios respondió mi oración. Y no quiero confundir a nadie. No se trata de que tenemos que decir esto para que Dios conteste o para que Dios responda, porque tiene que estar en la voluntad de Dios, ¿no? Sabemos que la oración es siempre conforme a lo que Dios tiene planeado para nosotros, no para lo que nosotros hemos planeado. Entonces, en concreto, yo sí quiero aclarar, nunca pedí una responsabilidad, nunca pedí una función, nunca pedí ir a ningún sitio, así como te lo estoy diciendo, Rodolfo. Pero sí la bendición.
bendíceme, porque lo que yo pueda desear no se compara con la bendición que Dios quiere darme y que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, no busquemos recibir algo en concreto porque ni siquiera podemos imaginar lo que Dios nos tiene como bendición para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, una vez aclarado eso, Dios respondió, no se hizo tardo, nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, y empezó a ensanchar el ministerio, empezó a ensanchar el corazón, empezó a ensanchar los límites de mi fe, empezó a ensanchar mi territorio, ¿no? A quien yo soy como cristiano. Y como te decía, llegó un momento en que dije, ¿qué he hecho, no? Porque vinieron también con las bendiciones, vienen responsabilidades. Claro. Y bueno, a un crecimiento que Dios me ha permitido tener, sí en su obra, sí con las personas, pero lo más palpable y lo que te invito a ti que me estás escuchando es ese crecimiento en la relación que tenemos con Dios, que sobrepasa cualquier obra social, que sobrepasa cualquier cargo, cualquier función, cualquier visita, cualquier preparación, sino que al ensanchar mi corazón y ensanchar mi fe, se pudo ensanchar la relación que yo tengo con Dios. Y pude confiar más aún, pude ir más adentro, pude bogar más adentro hasta sumergirme en el mar de su amor, en el mar de su conocimiento, en el mar de sus dones, de sus frutos. Y esa es la buena parte. Yo podría decirte, voy a hacer tal cosa, voy a estar en tal lugar, pero en unos años eso no va a existir. Pero lo que te digo que siempre va a existir es que me ha adentrado y se ha ensanchado esa relación que sí tenía, pero que ahora tengo más profunda con Dios. Qué bueno. Pues eso es lo que necesitamos, tener una relación profunda con Dios. Así es Dios, ¿no? Y yo estos días hablando con Santiago decía, si es que, pero hay algo concreto, ¿verdad? Que él ha explicado o ha expresado, ¿verdad? De que Dios va a dar bendición, ¿verdad? Pero esto conlleva una responsabilidad. Claro. ¿Verdad? Muchas veces equivocamos bendición con derechos, ¿verdad? La bendición de Dios lo que nos hace y lo que produce en nuestro corazón es responsabilidad. Y la responsabilidad no es algo estático, ¿verdad? Es activa. Claro. Es algo que te hace estar en acción, ¿verdad? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, nos dice el libro de Daniel capítulo 11, versículo 32. Cuanto nosotros vamos más adentrándonos, como bien está diciendo Santiago, en el conocimiento del amor de Dios en nuestras vidas hacia nosotros, esto nos tiene que producir el actuar, el fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús, el luchar como un buen soldado, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que nos dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estamos en una milicia, somos soldados, tenemos el capitán por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, el comandante en jefe, el general, ¿verdad? Que nos dirige y nos capacita para esa batalla que tenemos y poder echar mano de la vida eterna, algo que también el apóstol Pablo le expresa a su amado hijo Timoteo, ¿verdad? Pelea la buena batalla y echa mano de la vida eterna, la buena batalla de la fe. Entonces esto es algo que nosotros estamos metidos. El cristianismo no es para estar sentado espiritualmente. Estoy hablando algo espiritual. Podremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Podremos trabajar mucho o pensar inclusive que trabajamos mucho, pero el trabajo que tenemos que hacer y al que Dios nos ha llamado, y con esto no estoy descartando de que te tengas que sentar, ¿verdad? Estoy diciendo de que el trabajo es el trabajo espiritual, de aquello de lo que Dios ha empezado en nuestras vidas, ¿verdad? Por la obra de su Espíritu Santo, y está perfeccionando en santidad, en amor, en fidelidad, en todo aquello que son atributos de Dios, claro, ¿verdad? Pero que son comunicables a sus hijos, estos atributos concretamente. Entonces, bueno, pues que Dios nos ayude y que en su gracia podamos llevar adelante y decirle, Señor, como bien estamos escuchando, ayúdame, porque
aún inclusive en estas responsabilidades, en esta bendición que tú me estás dando, ¿verdad? Bueno, pues necesito tu gracia para poderlas llevar hacia adelante. Y luego Dios te va a capacitar. Bueno, pues sí, claro. Luego, con esto no estoy diciendo de que no estudies. Tenemos Santiago estudiando, terminando una carrera también, al mismo tiempo que está sirviendo, está dando clases, sirviendo. No estoy adulando a nadie, es la realidad. Sirviendo a Dios en la obra, en el Colegio Primeros Frutos, con los jóvenes, 70 personas, allí siendo ministrado también por las personas que están allí, ¿verdad? De corazón, con el deseo de que más jóvenes florezcan, ¿verdad? Den ese fruto del cual hoy estamos escuchando, ese fruto a 30, 60 y a 100 por uno que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, bueno, pues gracias a Dios por nuestros ancianos, gracias a Dios por las personas que nos han sembrado, que nos siguen sembrando y que cuidan de nuestra salud espiritual también, porque esto es importante, Santiago. Sí, por supuesto, la cobertura y que nos brindan, que Dios nos ha permitido tener maestros, tener autoridades, tener estos guías, ¿no? Que velan por todos nosotros, y es bien importante, ¿no? Que a todas las personas que nos escuchan, acércate a la iglesia de tu localidad. Si puedes acercarte a la iglesia bíblica de Reto, pues bueno, excelente. Y si no, hay muchas iglesias, ¿no, Rodolfo? Que... Sí, si tienen alguna dificultad a la hora de... porque no se están congregando, como el otro día nos decían, no me congrego. Cuando alguien que nos estaba predicando discernió que lo que le estaba sucediendo a esta persona es que no se congregaba, ella lo confesó también, sí, que iba a poner de su parte. Bueno, llámanos también al teléfono 900 10 18 13, y en la medida que podamos también, pues si hay alguna iglesia local en la cual estamos sirviendo, sabemos que hay una sana doctrina, tenemos nuestros defectos, ¿verdad? Porque no hay iglesia perfecta todavía, y si hay alguna que sea, como dijo Rufino Navarro una vez, y si hay alguna perfecta, si llegas tú la haces imperfecta, la descompones, ¿verdad? Entonces, claro que no, pero procuramos con todo nuestro deseo, ¿verdad? El poder ministrarte, el poder ser ministrado por Dios, por los hermanos, alabarle, adorarle. Entonces, bueno, pues llámanos. Y si no, pues estamos también con Loel Brugner, de gente de Estados Unidos, que nos está pidiendo pues lugares donde poderse congregar, donde 2 de sus hijos también están pastoreando, una iglesia en Minnesota, otra en Vermont, me parece que es. Bueno, él ya nos puso, pero bueno, nos podéis llamar, y bueno, en la medida que podamos, vuelvo a repetir, os informaremos. También Heriberto Ledesma también está mirando personas e iglesias en Estados Unidos. Bueno, congrégate, y si no, pues como bien está diciendo Santiago, llámanos por teléfono y nosotros, bueno, pues con mucho gusto te atenderemos, pidiéndole a Dios que nos dé también esa guianza y esa dirección. Por supuesto. Se nos ha pasado al principio, teníamos como diciendo, ¿verdad? Decía, bueno, a ver cómo va a ser esto, tío. Le digo, no te preocupes, Santiago. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que hemos podido glorificar a Dios. Gracias a Dios. Exaltarle, darle gloria por su obra en nosotros, ¿verdad? Por haber comenzado esa buena obra, y con el deseo de que tú hoy, como bien estamos escuchando, con el testimonio de Evelyn, con Santiago, con Raúl, informándonos también desde Madrid con esta conexión express de la convención, de las cosas que van a acontecer en breve, tanto en el campamento. El domingo que viene tendremos a partir de las 12 aproximadamente en Radio Luz a las Naciones, la reunión principal del campamento en Alcalá de Henares de jóvenes de 17 a 22 años. Luego la convención, que será a principios de septiembre, donde nos enseñaba estos cuadernos que está elaborando, ¿verdad? Para poder compartirlos allí con versículos bíblicos, ¿verdad? De confiar en el Señor, de que le creamos a Él. Bueno, pues todo esto lo que hoy hemos podido y hemos querido transmitir, y todo por la pura gracia de Dios. Pero si hoy has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Primeros Frutos es el colegio, ¿verdad? Tenemos vídeos, los tendremos, los compartiremos con vosotros en otro momento, en otro día, que nos traía un poco también Santiago la actualidad de este 2024. Vídeos muy cortitos, ¿verdad? De 1 minuto y pico, Santiago. Sí, hemos estado, el equipo de allá, avanzando un poco en el tema de esto de los videos y demás. Son formatos como shorts, ahora que está en tendencia. Aprovechando, ¿no? También las herramientas que nos ofrece, pues el día de hoy, pues también para que la gente pueda conocer lo que es el colegio, que pueda conocer lo que es una educación de calidad con valores, que es el valor agregado que nosotros tenemos como educación, como institución educativa, y
el ambiente, que es lo más especial para los niños, para las niñas, los jóvenes, las señoritas, que es una escuela en donde puedes estar seguro, puedes estar tranquilo y además estás aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el colegio tiene ya mucho tiempo. Ya, si no me equivoco, ya va para 10 años, 10 u 11 años, si no me equivoco. Y bueno, es gracias a un equipo de personas que han trabajado durante mucho tiempo. Hay gente que ha entregado su vida, profesores también, directivos, coordinadores, administradores, director de la obra, ¿no? Gente de todo tipo, de todo lugar. Tenemos por ahí también en el plantel gente internacional. Entonces Dios ha reunido un gran equipo que bueno, ha trabajado de una forma extraordinaria, ¿no? Si le han pedido una milla extra, ellos han hecho un maratón. Sí. Extra. De verdad. Por gloria a Dios, por sus vidas. De verdad, también. Gracias a Dios por ello, por poner ese hacer y ese querer, por darles el don del servicio, y también por el equipo de profesores, de profesoras que están ahí, que no es nada sencillo, pero al final el que aprende más es el profesor, no el alumno. Qué bueno. El estudiante. No me gusta la palabra alumno. Alumno significa sin luz. Pues nada, estudiante. Sin luz nada. Me gusta más estudiante. Sí, el que aprende más es el profesor. Y no estoy hablando de conocimiento, ¿no? Por supuesto, todos somos profesionistas ahí. Y en conocimiento, pues no nos pueden enseñar mucho. Pero sí en la forma de ver la vida. Sí en la forma de la humildad al aprender. Sí en la forma de vivir sin un rencor. A pesar de que le llamaste la atención, le corregiste algunas áreas de oportunidad, a los 5 minutos ya eres el mejor profesor para él, ¿no? Estoy hablando de los pequeños. Entonces, puedo aprender cómo es vivir la vida como un niño realmente. Qué bueno. Bueno, pues gracias, Santiago, y llegamos ya, nos vamos hasta Asturias. Son las 12 menos 25, Sindo nos está esperando ahí en el estudio de radio en Oviedo. Un reto desde tu corazón a la audiencia. Venga, adelante. Mándales un desafío de tu corazón a todos los que nos están escuchando. Pues yo te pondré el siguiente desafío. Vamos. Y es dar el segundo paso de fe. ¿Por qué el segundo? Porque el primero te quedas con un pie atrás. Y si el segundo va hacia adelante, ya avanzaste en el camino de la fe, en la carrera de la fe. Da el segundo paso de fe. Ve hacia adelante, boga mar adentro, porque lo que Dios tiene preparado para ti es algo que no has visto, que no has sentido, que yo no te puedo decir qué es, pero sé que es perfecto y es eterno. Amén. Da ese segundo paso de fe. No retrocedas si es que has dado el primero. Y si no has dado el primero, da el primero, pero el segundo es muy importante. Ve hacia adelante. Y es una carrera que no vas a correr solo. Es un mar en el que no vas a estar solo. Al contrario, ¿no? Yo te lo puedo decir. El adentrarte en el amor de Dios es adentrarte en lo perfecto, en lo eterno. Muy bien, muchas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Seguimos, todavía le vamos a poder disfrutar con nosotros aquí en Cartagena hasta el viernes, que se nos vaya para Madrid al campamento, concretamente de jóvenes que hay allí, Santiago. Sí, ahí a estar con los jóvenes, de nuevo el llamado con los jóvenes. Yo mira que estoy intentándolo por el campamento, por la escuela bíblica, pero me dicen que no hay plaza. Bueno, pues nada, seguimos intentándolo. Gracias, Santiago, por haber estado con nosotros en directo, y seguimos y nos vamos hasta Asturias. Vamos a poner una canción mientras que realizamos la llamada vía Skype con Sindo Gil en el bloque Palabras que unen, palabras de pasión que nos unen al corazón de Dios. No te lo pierdas. Fue por la sangre que Jesús derramó por mí en la cruz.
que soy libre en Él. Fue por la sangre que Jesús derramó por mí en la cruz, que soy libre en Él. Me justificó por la fe, hoy tengo paz con Dios. Siempre anunciaré, declararé que Él vive. Me justificó por la fe, hoy tengo paz con Dios. Siempre anunciaré, declararé que Él vive. Creo en ti, Jesús, Hijo de Dios, mi fiel consolador, Cordero de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros es, Príncipe de paz, toda la autoridad sea al Rey. Creo en ti, Jesús, Hijo de Dios, mi fiel consolador, Cordero de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros es, Príncipe de paz, toda la autoridad sea al Rey. Creo en ti, Jesús, Hijo de Dios, mi fiel consolador, Cordero de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros es, Príncipe de paz, toda la autoridad sea al Rey. Palabras de amor que en la cruz expresó, que ni aún el dolor la silenció. Palabras de amor, Palabras que unen. misericordia y perdón que necesitó. En la palabra de Dios, la Biblia, hay gran cantidad de frases inspiradas por el Espíritu Santo que dan sentido y significado a nuestras vidas, acercándonos más a aquel que las dictó, a Dios mismo. Palabras de amor con tanta pasión. Palabras de Dios, palabras de amor, palabras que unen nuestros corazones a Dios. Todo por ellos es, lo hiciste por amor. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo programa, un espacio dedicado a conocer más la palabra de Dios y unirnos a ella. Espera y vencerás, todo es posible si crees. Palabras que unen. En Luz en la Mañana, todas las semanas en directo para ti. Palabras de amor, palabras de amor, que en la cruz expresó, que ni aún el... Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3
congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Oír mi corazón, palabras de amor que nunca he oído yo, palabras de amor con tanta pasión. Palabras de amor que nunca olvido yo. Así es parte de la canción que escuchamos y que nos introduce al último bloque de Luz en la Mañana. Normalmente son los martes, pero ayer, como tuvimos la visita de José Hurtado y de su esposa Marga, que nos visitaban desde Noruega, informándonos de la escuela bíblica que va a acontecer a últimos de agosto, que va a empezar allí en Suecia concretamente. Bueno, pues hablábamos con los hermanos de Asturias y dijimos, bueno, ¿qué os parece si en vez del directo al corazón del miércoles ponemos palabras que unen? Y traspasamos lo que es la programación, en este caso última, del martes al miércoles. Encantados, pues nosotros agradecidos también, y tenemos ya a Sindo Gil desde Oviedo, Asturias, con nosotros, a quien le queremos dar los buenos días. Muy buenos días, Sindo. Hola, buenos días a todos. Para mí, como digo siempre, y no es un dicho, es un privilegio poder estar aquí, pero también es una responsabilidad el poder compartir con todos vosotros lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Porque sé que para eso necesito que su gracia pueda capacitarme para poder expresar realmente y para poder transmitir, no tanto para expresar, que también, pero para poder transmitir lo que Dios ha traído a mi vida, que ha sido de tanta riqueza, ¿no? Por medio de su palabra, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Pues ahí tenemos la palabra de Dios, abierta en el libro de Zacarías, donde Sindo nos quiere compartir parte de este libro en cuanto a lo que es la palabra que nos une al contexto, en cuanto al mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Así que, Sindo, adelante. Bueno, pues sí, como bien estabas diciendo, Rodolfo, la palabra que nos une está en el libro de Zacarías, pero todo esto viene a raíz tuve el privilegio de poder ir a visitar a mis padres hace unas semanas, y allí me encontré con gente, ¿no? Con gente que conocía de mi vieja vida, de mi pasado, y pude testificarles, pude hablarles del amor de Dios, pero la verdad es que hay algo que era como un denominador común en muchas de las personas con las que he hablado, ¿no? Y ver la dureza del corazón de la gente, como la gente a veces es reacia a poder recibir la palabra, porque sus corazones están endurecidos por diferentes situaciones y por diferentes cosas, ¿no? Y esto me lleva a lo que en esta mañana me gustaría compartir con todos vosotros, ¿no? Y bien ahí en el libro de Zacarías, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción. Zacarías fue un profeta que profetizó en Jerusalén durante el reinado de Darío I de Persia. Su misión principal era alentar al pueblo de Israel a reconstruir el templo de Jerusalén. El templo había sido derribado por los babilónicos en el 586 a.C. Junto con Ageo, Zacarías motivó a los judíos a retomar la obra de reconstrucción del templo y a renovar su compromiso con Dios. Su nombre mismo significa Jehová recuerda. Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios tenía una misión para el profeta Zacarías. El libro de Zacarías es rico en enseñanzas que habla sobre la misericordia, sobre la justicia, hablan sobre la esperanza y la venida del Mesías y su reinado. Zacarías resalta también la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Podemos encontrarlo en Zacarías, en el versículo 1, en el capítulo 1 y versos 16 y 17, dice: por tanto, así ha dicho el Señor, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Aquí vemos como el Señor es fiel, y Él cumple sus promesas.
Zacarías también hace un llamado al arrepentimiento en una parte de este libro. Aquí Zacarías hace un llamado al arrepentimiento. El profeta exhorta al pueblo a volverse a Dios y a dejar a un lado, a poder abandonar sus caminos que son perversos. Zacarías habla sobre el Mesías y su reinado. Zacarías presenta visiones mesiánicas, presentando la venida de un rey justo y salvador. Hay un versículo en el capítulo 9 que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías también habla sobre el sufrimiento del pastor en el capítulo 13. También habla sobre la justicia y la misericordia. Este libro nos recuerda la importancia de la justicia social, del trato compasivo, misericordioso hacia los demás. Y ahí es donde me gustaría ir al texto que me gustaría compartir con todos vosotros. En el capítulo 7 y a partir del versículo 8 dice: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dice en el versículo 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. Dice, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto, aquí dice que vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no les escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y la verdad es que cuando nos centramos en este versículo 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. En este pasaje encontramos una reprensión directa a la desobediencia del pueblo de Israel, a las consecuencias que puede acarrear el poder desobedecer a Dios, el no estar dispuesto a escuchar su palabra. El no escuchar la voz del Señor a veces puede traer consecuencias a nuestras vidas de una manera que pueden ser nefastas completamente. A pesar de los diferentes llamados de Dios a través de los profetas, el pueblo rehusó escuchar las advertencias y aún por encima dice que endureció su corazón. La metáfora del corazón en este libro de Zacarías sugiere un corazón como diamante. Si tú analizas las propiedades del diamante puedes darte cuenta que es duro, es de una dureza extrema, es impenetrable. Si lo llevas a la vida espiritual, Israel, si lo llevas a nuestra vida personal, puede simbolizar una resistencia total a la influencia de Dios y su palabra. Estos versículos nos exhortan a mantener nuestros corazones sensibles a la voz de Dios en nuestra vida diaria. Esto implica el ser receptivos a la corrección, tanto a través de las escrituras como del consejo de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestros pastores, de las personas que nos dirigen. Estos versículos hablan de un arrepentimiento continuo. Esto es algo importante, la necesidad de arrepentimiento. Esto debe ser una constante en mi vida y también en la tuya. En este pasaje de Zacarías aprendemos que la obstinación y el rechazo a la corrección de Dios en nuestra vida nos puede traer consecuencias. Nos habla del juicio de Dios. Es vital mantener una actitud de arrepentimiento y de humildad, reconociendo ante Dios nuestras faltas y buscando la restauración a través de Cristo mismo. Estos versículos hablan de la obediencia a la palabra de Dios. En un contexto práctico significa
poder aplicar los principios bíblicos en nuestras decisiones diarias. Ahí se ve nuestra integridad, la justicia, el amor, la misericordia en nuestras relaciones, unos con otros. Zacarías habla del corazón como un diamante, ¿verdad? Evita la dureza de corazón. La imagen del corazón de diamante nos advierte sobre la dureza del corazón, y eso puede manifestarse como la resistencia al cambio, la falta de compasión, una actitud crítica hacia los demás. Debemos esforzarnos en mantener un corazón tierno y receptivo, un corazón abierto a la transformación por medio del Espíritu Santo, un corazón moldeable, dispuesto a poder recibir la corrección en nuestras vidas. La última parte de estos versículos 11 y 12 nos habla del enojo del Señor, donde nos hace ver claramente que nuestras acciones tienen consecuencias. Y esto debemos de tenerlo presente. Debemos saber que si bien Dios es misericordioso, Dios también es justo. Y la desobediencia deliberada puede resultar en disciplina de Dios. Por esto, este pasaje nos habla sobre corregir nuestro camino y volver a la relación correcta con Él. Cuando tú lees estos versículos de Zacarías, puedes ver que las palabras que se emplean en estos versículos son duras. Son palabras que Dios habló a su pueblo por medio del profeta Zacarías. Como bien su nombre dice, Jehová recuerda. Él les había hablado de muchas formas, de muchas maneras, intentando que ellos se volvieran a Él, pero ellos no habían querido escuchar. Es por ello que el Señor comparó el corazón de su pueblo como un diamante, el corazón que se había vuelto tan duro como un diamante para no escuchar la voz de Dios. Y yo me hacía esta pregunta en medio de, llegado a este punto, en medio de este pasaje, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está duro como un diamante? ¿Tu corazón se ablanda ante las necesidades de los demás? ¿Qué hacemos cuando vemos la necesidad? Que Dios pueda abrir los ojos de nuestro corazón hoy, para que Él pueda ablandar nuestro corazón y podamos ser sensibles a lo que Dios quiere que veamos. Que el Señor pueda romper nuestro corazón duro, insensible, y pueda poner un corazón blando, tierno, compasivo. No es una casualidad que el Señor tomara la figura del diamante para comparar la dureza de corazón de su pueblo. Hay características del diamante que necesitamos conocer. El nombre diamante viene de una palabra griega, adamos, que significa inalterable, irrompible, indomable. El diamante es un material natural más duro conocido hasta el momento. El diamante es de dureza de 10 en la escala de dureza, ¿no? En la escala de los minerales, en la escala de Mohs, ¿no? Yo cuando fui al colegio me recordaba, ahora leyendo esto me recordaba que había estudiado la dureza de diferentes materiales y el diamante está con dureza de 10, Imagínate, en esa escala de Mohs. Son de tal dureza que no se puede hacer nada con ellos. Es imposible cortarlos, tallarlos, no los puede rayar. Y nos damos cuenta de que tener un corazón como diamante es tener un corazón duro, que no permite que la palabra de Dios penetre. Podemos pensar que nuestro corazón es tan duro que es imposible romperlo, quebrantarlo. Podemos pensar, todos nosotros. Pero también tenemos que pensar, ¿será que Dios no puede hacer nada con nuestros corazones? Claro que Dios puede hacer algo con los corazones duros, pero Dios espera que cada uno de nosotros demos ese paso de permitir que Dios transforme y cambie ese corazón duro. Hay un pasaje en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versos 16 y 17, que llamaba mi atención, ¿no?, cuando estaba leyendo esto. Y dice, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Aquí vemos la dureza de corazón de este grupo de personas, un grupo de personas que no reaccionan ni con la alegría ni con el dolor, impasibles. Jesús comparó esta generación, la cual Él les predicó también en las plazas y en la ciudad,
Hubo alegría y gozo y no reaccionasteis. Sois insensibles. Hubo llanto y dolor y no se quebrantaron. ¿A qué estamos esperando muchos de nosotros? Hay personas que viven situaciones trágicas, adversas, y no hay reacción. Siguen con sus corazones duros. Dios permite que venga juicio a su vida y ellos siguen R que R, como decimos vulgarmente. No hay una reacción. Y esto lo vemos también en el final de los tiempos, cuando el Señor envíe juicio a la tierra. Muchos no se van a quebrantar, no se van a humillar ante Dios, sino que van a blasfemar contra su nombre. Imagínate que Dios está dándonos la oportunidad de poder corregir nuestros caminos y de que podamos volvernos a Él. Y en vez de aceptar la corrección de Dios, seguimos con nuestro corazón duro. Hay corazones duros que no reaccionan a las bendiciones y a lo que Dios trae a nuestras vidas. Os tocamos flauta, no bailasteis. Es decir, no hay reacción. Había tiempo de gozo y de alegría. Las flautas eran muy usadas por los judíos para las celebraciones. En los momentos de alegría tocaban la flauta. El tocar de la flauta tenía que haber una respuesta. Y esa respuesta era la danza, era el baile con alegría. Cuando David, y yo me venía la imagen, ¿no? Cuando David dice que trae el arca a la ciudad y empieza a danzar delante del arca, y en su corazón su esposa Mical menosprecia a David, habiendo sonido de flauta, y David se derramaba delante de la presencia de Dios, porque el arca regresaba a la ciudad de David. Aquí vemos una respuesta de David, de baile, danza, alegría. Realmente, ¿cómo reaccionamos nosotros? Posiblemente muchos de nosotros estamos siendo bendecidos por Dios. Él nos ha llamado por medio de sus bendiciones. Él está derramando su gracia y su poder en nuestras vidas. Nos ha librado del pecado, de la muerte. Nos ha dado una nueva vida. Y realmente somos agradecidos a la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Dios nos llama para que podamos acercarnos a Él en agradecimiento por su fidelidad, por su gracia y por su misericordia, con un corazón humillado y contrito, agradecidos. Dice la palabra, un corazón humillado y contrito no desprecias tú, oh Dios. Hay en nosotros una respuesta como a Dios le agrada, de agradecimiento, de alabanza, de adoración, o somos como esos jóvenes que le tocaban la flauta y no bailaban. El Señor cada día nos llena de bendiciones. Sus misericordias son nuevas cada día. Y en vez de alegría y gozo, a veces hay indiferencia, a veces hay menosprecio, y nuestro corazón está duro como un diamante. ¿Cuál es la actitud cuando el Señor derrama bendición cada día? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Agradecimiento o indiferencia? Hay aquí en el verso 17 al final dice, os endechamos y no lamentasteis. Las endechas eran canciones usadas por los judíos para los momentos de luto, de dolor. Eran canciones tristes para los funerales y momentos de dolor. Eran canciones que se utilizaban en la derrota, en la pérdida. Las endechas tenían que tener respuesta, el lamento, la reflexión, el lloro. Y el Señor muchas veces nos llama por medio del dolor, de la pérdida, del fracaso. Él quiere que podamos reaccionar, que busquemos su consuelo para que Él pueda llenar el vacío de nuestro corazón. Por eso cuando en el Salmo 34, versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Es decir, si mi corazón está soberbio, orgulloso, duro como un diamante, Dios no va a estar cerca de mí, porque Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Hay veces cuando Dios nos llama por medio de la dificultad, de la prueba, de la aflicción, hay gente que toma el camino contrario. En lugar de acercarse a Dios, se alejan de Él y se van resentidos, amargados, pidiendo respuestas, preguntando por qué. ¿Cuántas personas conocemos que se han alejado de Dios, de su iglesia? Sus corazones se han endurecido contra Dios. A veces el Señor permite que pasemos por tiempos de aflicción, de dificultad, con un propósito. Fue Dios el que
llevó a Jesús al desierto para poder ser probado. El Señor va a permitir que vengan pruebas a nuestras vidas, aflicción, dificultad, con el propósito de que podamos poner nuestra confianza en Él y podamos acercarnos a Él, nos aferremos a Él. Él es lo que quiere es ir formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Él siempre está a nuestro lado, sosteniéndonos por medio de su poder. Su gracia nos capacita para poder soportar las pruebas. Antes estaba hablando contigo, Rodolfo, sobre cómo Dios a veces en medio de esos tiempos difíciles, Él nos sostiene. Su gracia nos capacita para poder enfrentar con estas situaciones sabiendo en todo momento que Dios está en control. Tenemos que tener un corazón sensible, quebrantado para con el Señor. No podemos endurecernos y alejarnos del Señor. No podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. Tenemos que dejar a un lado la crítica, la murmuración, la justificación. Tiene que haber una reacción verdadera en nuestras vidas. Si escuchas hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Como dice en el libro de Hebreos, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la palabra del Señor, que nos exhorta, que nos confronta, que nos anima a que haya un cambio en nuestro caminar, que nos redarguye, que nos reprende, que nos corrige, ¿cómo respondemos? Yo me hacía esta pregunta, ¿cuál es mi respuesta? ¿Hay reacción o hay justificación? ¿Endurecemos el corazón o nos humillamos? ¿Qué actitud tenemos? Por eso hay una parte muy bonita en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, y en el versículo 5 y 6, que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros, aquí dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, empieza a nombrar una lista de cosas que no agradan a Dios. El objetivo de Dios es que podamos hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Este es el objetivo de Dios, en que podamos hacer morir lo terrenal, lo carnal, lo mundano en nuestras vidas. Es por esto que su palabra es como una espada de dos filos que penetra el alma, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios, por medio de su palabra viva y eficaz, quiere hacer morir en nosotros la soberbia, el orgullo, la vanagloria, la avaricia, las pasiones desordenadas. Necesitamos que la bondad de Dios cada día nos guíe al arrepentimiento para que en nuestra vida pueda haber un cambio por completo. Por eso cuando dice en Romanos, en el capítulo 2, versos 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Por la dureza y por tu corazón no arrepentido. Cada día tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Cada día tenemos que examinarnos y reconocer dónde hemos fallado a Dios y poder reaccionar a esto y poder ir a Cristo. Hay una parte en Job que dice, Él es sabio de corazón y es poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Aquí hace una pregunta. Cuidado con tener un corazón duro como diamante. No nos va a ir bien en la vida. Si tenemos un corazón duro para con Dios, si en nosotros no hay agradecimiento y arrepentimiento, vamos a seguir viviendo lejos de los caminos de Dios. El Señor tiene muchas formas para tratar con los corazones duros. Y yo encontraba algunas de ellas en Oseas, en el capítulo 2, y en el verso 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios nos lleva muchas veces al desierto. Es en el desierto donde podemos escuchar con claridad su voz, hablándonos a nuestro corazón.
es donde Dios nos lleva para poder apartarnos de todo el ruido del sitio donde vivimos, de nuestro día a día, que a veces estamos tan sumergidos en él. Lo que nos separa de Dios es donde Dios quiere desconectarnos de todo lo que nos separa de él. Tenemos que salir de todo lo que controlamos, de nuestra zona también donde nos sentimos seguros. Y a mí me venía a la mente cuando David se dirigía hacia el lugar fuerte. Dice que ese lugar era un sitio que estaba sobre la roca y en medio del desierto, donde Dios quiere llevarnos a veces para hablarnos directamente a nuestro corazón. Jeremías 23 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Es por medio del quebrantamiento que Dios trata con nuestros corazones. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios quiere quebrantar tu corazón por medio de su amor. No hay poder más grande que el amor de Dios. A pesar de que nuestros errores, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de todo, Dios sigue amándonos. A pesar de nuestra dureza, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestro pecado, Él sigue amándonos. Y Él hoy quiere quebrantar la dureza de nuestro corazón por medio de su amor. Que podamos abrir nuestro corazón a su amor y a su palabra. Por eso, cuando dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es el milagro que Dios quiere hacer en mi vida, en tu vida, el día de hoy. Abre tu corazón a Dios. Este es el ánimo que yo quiero dejar en esta mañana. Yo no tengo nada más. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Gracias por poder escucharme. Gracias por poder estar atento este ratín. Y que Dios pueda, que podamos abrir nuestro corazón a Él. Y que Dios pueda hacer ese milagro de poner un corazón nuevo en nuestro corazón. Un corazón sensible. Que su amor nos constriña, nos empuje a poder ver la necesidad a nuestro alrededor, a que no quedemos indiferentes, a que podamos ser personas que reaccionan en todo momento a su palabra, que podamos escuchar con atención su palabra y podamos tener el deseo de que con su gracia podamos ponerla por obra en nuestra vida. Gracias a Dios por ello. Gracias. Muchas gracias, Sindo. Y bueno, pues llegamos al final ya de la programación en directo de Luz en la Mañana, en este día 31 de julio del 2024, con este mensaje en cuanto a lo que es el bloque Palabras que unen. Bueno, Dios nos lleva, ¿verdad?, a corregir, ¿verdad?, a salir de la confusión, bueno, pues como bien hemos escuchado, de la dureza muchas veces que hay en nuestros corazones, y obedecer a lo que Dios está demandando en lo personal de cada uno. Es un llamamiento, como bien ha empezado siendo, en cuanto a este capítulo 1 del libro del profeta Zacarías, un llamado al volvernos a Dios. Siendo, gracias por haber estado con nosotros, dejarnos este mensaje. Aquí la gente, bueno, pues agradecida a Dios por la palabra que nos has podido traer, y al mismo tiempo también nos están pidiendo oración por Justo, que nos dice que podéis orar por Justo, su corazón muy débil, y al mismo tiempo que Dios le traiga convencimiento de pecado y sanidad, ¿verdad?, en el corazón. Pues ahí vamos a orar por Justo. También teníamos al principio aquí una petición de Joel Agüero, que pide oración por sanidad de Nati y Joel Villegas, sanidades en pulmones, corazón, espalda y están malitos en general. Bueno, pues lo ponemos ahí delante de Dios también, siendo, así que adelante. Señor, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Dios mío, Señor, que tú puedas abrir
nuestros corazones y nuestros Sí, oídos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra con atención, Señor, y no menospreciemos a veces lo que escuchemos. Yo sé que muchas veces no es intencionadamente, Señor. Perdónanos, Sí, que tú Señor. puedas abrir los ojos de nuestros corazones, Señor. A menudo nos falta la claridad de visión, la visión que se necesita para vivir como sabemos que debemos de vivir, para vivir con un propósito moral, para vivir con un corazón sumiso, limpio, para vivir con un corazón libre de quejas, para vivir con gratitud, para vivir con alegría, para vivir con un corazón tranquilo y Sí, para señores. vivir con confianza en ti, para vivir Señor. para una gloria mayor que la mía, para vivir con la eternidad Padre, en mi gracias, mente, Señor. para vivir con la esperanza inquebrantable, para vivir con valentía humilde, para vivir con una vida moldeada por el amor, para vivir dispuesto a perdonar, para vivir con un corazón generoso y compasivo, para vivir afligido por mi pecado, para vivir comprometido con la confesión y con el arrepentimiento, y para vivir descansando en la justicia de Cristo. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que tu amor siga constriñéndonos y empujándonos a poder arrepentirnos y poder acercarnos a ti, que eres fuente de agua viva, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos corrige, Sí, Señor, que nos Dios, anima, gracias. que nos empuja a ir hacia adelante. Ayúdanos a no quedar indiferentes a ella, a ser, danos tu gracia para poder obedecerte, Dios mío. Ujú. Ayúdanos. Sí, Señor Dios. Tu nombre, Cristo. Amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios por su palabra, por lo que hoy nos ha permitido vivir un día más, por su gracia en el programa Luz en la Mañana, y agradecidos a Dios y a las personas que hoy han estado con nosotros. Siendo un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, gracias a todos vosotros, gracias a todas las personas que nos seguís, que sois fieles en la audiencia. Muchas gracias a todos los que hacéis posible este programa, porque nuestro deseo es poder darle gloria a Dios. Amén. En medio de todo lo que hacemos. Gracias por vuestras vidas y por vuestro trabajo en el Señor. Gracias a Dios. Muchas gracias, Sindo. Fuerte abrazo. Llegamos al final ya de la programación de hoy. Luz de la Mañana, final de la programación en directo. Nosotros nos vamos de los estudios del directo, pero la programación continúa a las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradioluz.com. Han estado con nosotros tanto Santiago, que está ahí a los mandos. Gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo, saludos a todos los escuchas. Igualmente, Abraham, gracias por haber estado ahí a los mandos. Un saludo, papá, y a toda nuestra audiencia también, que tengan un buen día. Y bueno, Dios os bendiga. Bueno, pues con ese deseo de que Dios os bendiga a todos, nos despedimos de la programación en directo, recordando algo, ¿verdad? De que todo esto es un peregrinar, ¿verdad? De que hay una bendición, que hay unas responsabilidades en nuestras vidas, pero que hay un galardón también, y está en el cielo, ¿verdad? Lo mejor está aún por venir en la persona de Cristo. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, que tengáis un especial día en la persona de Cristo, y mañana volveremos, si Dios lo permite, a estar con todos vosotros con himnos cristianos. Luego también estará con nosotros Daniel Benítez desde Málaga, compartiéndonos el mensaje del directo al corazón con el desarrollo del Evangelio de Lucas. Y todo esto es, como bien siempre decimos, si nos enseña la palabra de Dios, si Dios quiere, haremos. Un fuerte abrazo. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Luz en la Mañana. Ardiendo, arrojad su luz al mar. Deseamos que os haya gustado y que hayáis sido edificados por Dios y su palabra. Es que hay almas perecidas. Todo el equipo de Radio Luz a las Naciones os deseamos muy buen día y os damos las gracias por haber estado con nosotros. Os recordamos que este programa se repetirá esta noche a las 12, para todos aquellos oyentes que deseen volverlo a escuchar. También, a través de nuestra web www.fmradioluz.com puedes sintonizarnos. Visítala.
Luz en la mañana, una luz en tu camino. Te esperamos en el próximo programa. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón.